Somos Emma Entrena y Silvia Ortiz y esto es 13 Crímenes, un videopodcast de Calle 13. Muy buenas a todos y bienvenidos a otro episodio más de 13 Crímenes. En esta ocasión, Silvia, te ha tocado a ti traer la persona de la que vamos a hablar y para mí es uno de los criminales más conocidos y más destacados porque después de todo lo que hizo fue reconocido por su trabajo a la comunidad. Es que todo lo que envuelve a este criminal, todo lo que envuelve a este asesino en serie es brutal, es interesantísimo. Te traigo tu expediente, Sí, donde te tengo muchísimas todo ahí gracias. apuntadito. Muy bien. Y me quiero ir directamente con la infancia porque en este caso es muy importante. Vamos a hablar de alguien que seguro que ya conocéis, Edmund Emil Kemper III, que seguro que todos le conocemos más como Ed Kemper. Y os diré que nace el 18 de diciembre de 1948 en California. Él tiene en principio una familia bastante cohesionada. Madre, padre, tiene 2 hermanas, él es el mediano. Y él sobre todo se lleva bien con su padre, porque su padre ha estado en el ejército, para él es un héroe. Sí, hay como cierta admiración hacia el padre. Claro, es como John Wayne. Sin embargo, con su madre no se lleva tan bien. La madre es bastante dura, no es muy cariñosa. Es una persona que tiene mucho carácter. Claro, y además ella enseguida ve algo raro en su hijo, porque ve que él juega con sus hermanas a fingir ejecuciones. Y además, a mí lo que me llama la atención de este caso es que cuando coge las muñecas de las hermanas siendo muy pequeño, las destroza, le encanta destrozarlas. Y ya eso la madre dice, uy, es algo que repite continuamente él. A su madre le saltan las alarmas a los 8 años cuando él decapita al gato de la casa, a la mascota, y mete la cabeza en una pica. Sí. O sea... Y ya es horrible, pero vamos a ver que es un modus operandi que a Ed Kemper le gusta mucho porque decapitar es, según las entrevistas, decía que era un deseo que tenía desde siempre. Sí, era desde una que de tenía sus uso de fantasías. razón. Sí, pero todo se agrava mucho más cuando sus padres se divorcian y él se queda con su madre. Recordamos, con su madre no se lleva nada bien, le empieza a alejar de sus hermanas y bueno, finalmente con 15 años él decide escaparse e irse con su padre, que es como su héroe, ¿no? ¿Qué pasa? Que se encuentra en un escenario totalmente distinto al que se esperaba. Claro, porque su padre ya ha formado otra familia, de hecho se casa con una chica que tiene básicamente una edad más parecida a la de Kemper que a la de su padre, y él se siente súper desplazado. Además, recordemos que para este momento Ed Kemper mide más de 2 metros, pesa más de 120 kilos, en el instituto le hacen bastante bullying por su estatura, le ven como un gigante, entonces siente el rechazo de su padre, siente el rechazo de la gente en el instituto y al final su padre le abandona. Claro, le lleva a vivir con sus abuelos. Eso es. Y un poco esa mezcla de sentimientos sumado a esos deseos que ya Ed Kemper tenía cuando era muy pequeñito, hace que un día, en agosto del 64, cuando efectivamente Ed Kemper tiene 15 años... Es que 15 años, quiero que remarquemos, muy pequeñito. Haga algo que ya va a cambiar toda su historia y es acabar con la vida de sus abuelos. Que bueno, yo creo que para mucha gente la figura de los abuelos es algo, una deidad, ¿no? Casi es algo que intocable. Y él, básicamente una mañana, cuando, su abuelo lo primero, le regala una escopeta. Claro, pero porque a Kemper desde el principio, desde los 10 años... le gusta cazar. Le encanta cazar. Entonces el abuelo se la regala con la mejor intención de todas, obviamente, y él decide ir al bosque como lo hace normalmente, a cazar pequeños animales, pasar el rato, y en una de esas cuando se va, la abuela simplemente le hace un apunte de no mates a pajaritos porque es su animal favorito. Sí, sin más. Un apunte rápido. Y vamos a ver que Ed Kemper muchas veces funciona mucho por impulsos y esas frases que le dice la otra persona. Entonces, él en ese momento en su cabeza oyó algo tipo, no me digas a quién tengo que matar y a quién no. Y casi de forma automática apuntó a su abuela, la disparó, acabó con ella. Y no contento con eso, cuando se llevó el cuerpo de su abuela, tapó la cabeza y demás, escuchó cómo venía el abuelo, estaba aparcando el coche y fue a por el abuelo y también acabó con él. Claro, pero además es que acaba con su vida por un pensamiento muy, para los demás, poco lógico, que es,
mi abuelo cuando llegue se va a enterar de lo que he hecho, me va a pillar, me va a regañar. Pues acabo con él. Sí, o sea, esa es su lógica, es que me parece de verdad. Claro, y ahí ya él lo que hace es llamar a su madre y contarle todo, que ya la madre, si tenía ciertas sospechas después de esto, ya es decir, bueno, mira, ya tacha directamente a su hijo de un criminal o de alguien bastante peligroso. Y lo curioso es que cuando viene la policía y le interroga y le dice, oye, ¿por qué has matado a tus abuelos? Él dice, es que quería ver lo que se sentía al matar. Sí, además es la frase textual, quería saber lo que se siente al matar. Eso es una de las frases que cuando él lo cuenta en múltiples entrevistas lo dice. Quería comentar algo al respecto de estas entrevistas. Nosotras, una de las fuentes que hemos utilizado para investigar este caso son las entrevistas que Kemper da en el 78, en el 84, en el 91, también las declaraciones del juicio y una entrevista más que le da a Robert Ressler y John Douglas, que son los que luego serán los padres de la criminología. Bueno, pues en todas esas entrevistas cuenta prácticamente los hechos con casi las mismas palabras, o sea, es como si se lo tuviera aprendido. Y los mismos detalles. Yo creo que sumado a la mente que tenía y todo, lo memoriza todo tanto que ya lo tiene casi automatizado, ¿no? Totalmente. Cuando lo cuenta. A mí me da la sensación como que lo tiene todo memorizado y además, bueno, ya lo hablaremos, pero a Kemper le gusta mucho recrearse en lo que dice. Sí. El caso es que después de este suceso, obviamente le llevan a un psiquiátrico, a un hospital y le diagnostican esquizofrenia paranoide. Él está en este hospital en Atascadero y puede parecer que a partir de aquí las cosas mejoran, pero lo cierto es que este hospital empeora todo. Vamos, hace que empiece a tener incluso más fantasías, más allá de las que ya tenía. Porque él entra en contacto con otros criminales, sobre todo, por ejemplo, con criminales sexuales. Él hasta ese momento no fantaseaba con hacerles nada sexual a sus víctimas, pero cuando se pone en contacto con ellos, dice... ¿Y si pruebo? Sí. Sí, le da esa fantasía. Y luego además es que tenemos que decir algo, y es que Kemper tenía un coeficiente intelectual de 145. Muy alto. Altas capacidades. Entonces Kemper, que es listo, consigue ir haciéndose amigos y ganándose la confianza de los psiquiatras que le tratan hasta tal punto... Bueno, a mí es que esto me deja... que consigue ser el secretario de su psiquiatra. O sea, que una persona profesional que sabe lo que hay y sabe cómo debe de tratar con los pacientes tenga tal cercanía y diga, este chico ya parece que está bien y todo, y le dé pues parte de su trabajo, ¿no? Responsabilidad de llévame los archivos, ven conmigo, vamos a analizar esto. Es que le deja estar en las sesiones, le deja ver las preguntas, los test, las respuestas. Entonces, por una parte, está aprendiendo de los otros criminales, está aprendiendo por qué les cogieron, qué fallos no tiene que cometer, y por otra, está aprendiendo de los psiquiatras qué tiene que decir, cómo tiene que ser, qué tiene que aparentar para que le saquen cuanto antes. Entonces, 5 años después, sale. No dicen que esté completamente sano, de hecho, dicen que tiene una relación tóxica con la madre, tiene que ir a sesiones de terapia de forma, digamos, periódica, pero... Parece que, según los psiquiatras, dicen, oye, parece que ya está bastante bien y ya se puede reinsertar en la sociedad. De hecho, él empieza a trabajar en las autopistas, se compra un coche, un pequeño apartamento también. Y bueno, hace su vida y se empieza a dar cuenta de que hay muchas chicas cercanas a la universidad que hacen autostop. Se fija en esto porque su madre trabaja de administrativa en la universidad y su madre siempre está hablando de sus niñas, de sus universitarias, de sus chicas, y él se empieza a obsesionar poco a poco con esas chicas universitarias que hacen autostop. Pero al principio... Lo que decide hacer como para incluso ayudar a estas chicas es llevarlas de un punto a otro, ¿no? Que lleva hasta 300 alumnas de un punto a otro, dentro de lo que cabe sin ningún problema, ¿no? Claro, lo que pasa es que luego su madre, como te digo, ¿no? Empieza a hablar muy bien de estas chicas y Kemper le dice, oye, preséntame a estas chicas, ¿no? No tengo novia, me gustaría tenerla, sabes que me cuesta relacionarme. Incluso eso no tiene, y mucho menos con las mujeres, el contacto con mujeres le cuesta muchísimo. No, de hecho, él llega a decir en entrevistas que no es capaz de sentarse al lado de una mujer. Y claro, su madre le dice que no, porque no confía en él, porque piensa que es un criminal, porque no se lo merece. Con lo que hace luego veremos que su madre, Clarner Stage, no está tan desencaminada. Sí. Y entonces él, como piensa, no puedo acabar con la vida de mi madre. Entonces, en venganza, voy a acabar con la vida de las personas que más quiere, que son sus universitarias. Exacto. Y ahí es cuando ya él empieza incluso a planear todo, llena el coche pues de bolsas de basura, de cuerdas, de pistolas, cuchillos. Ya se prepara para que las siguientes chicas que coja y lleve a cierto punto, pues nunca las
llegue a llevar porque las va a matar durante el camino. Él ya hace una reflexión en una de esas entrevistas que dice: mi madre estaba asociada con las universitarias y estas mujeres habían tenido una posición muy fuerte y violentamente abierta hacia los hombres, o sea, puntito de machismo también. Dice, y luego estaba mi frustración, mi falta de habilidad para comunicarme social y sexualmente. No era físicamente impotente, pero sí emocionalmente. O sea, él está explicando sus motivos por los que decide acabar con su vida. Y desgraciadamente las primeras víctimas fueron 2 chicas, 2 compañeras de habitación, ¿no?, en ese campus, que eran Merian Peste y Anita Luchesa. Que bueno, él recogió para llevarles a un punto concreto y en el camino le sacó la pistola. Es cierto que Merian parece que intentó mediar, Anita se quedó en shock, acurrucada a un lado del coche. Claro. Llevó a Anita al maletero para separarlas, acabó primero con una y luego acabó con otra. Pero lo más destacado de todo esto, porque claro, tú dices, joder, ha hecho esto, estará impactado, estará, no sé, horrorizado, lo que sea. No, está horrorizado. Porque lo ha hecho mal, por según lo torpe él. Que ha sido. Claro, dice, no, es que lo podía hacer mejor. De hecho, en una de sus entrevistas decía algo así como: esa primera vez me horrorizó porque hice todo de forma estúpida, todo mal. A mí es que esto ya me deja loquísima. Dice, el cuchillo se me cayó, así que traté de quitarle el aire, pero eso no funcionó y ella seguía forcejeando y me frustré. La apuñalé, pero no murió. Se supone que debes caer muerto. O sea, está enfadado, en plan, oye, que es que esto no funciona así. Yo pensaba que esto acababa así. Claro, él se pensaba que lo iba a hacer todo perfecto, ¿no? Kemper es muy perfeccionista, muy metódico y en este caso se disgustó consigo mismo. Y además aquí llega uno de esos aprendizajes durante ese hospital psiquiátrico en el que cuando habló con otros pacientes, muchas veces estos pacientes estaban ahí porque habían dejado testigos, habían dejado a alguien vivo y ellos les habían delatado, claro. Les habían delatado. Entonces él sabía que no podía dejar supervivientes, por eso desde el principio él tenía claro que iba a acabar con las 2. Por eso, aunque es verdad que una de ellas se resiste más, parece que llora, a él le cuesta acabar con su vida, él está pensando, no puedo dejar supervivientes, si los dejo me van a coger. Y al final es como con el tema del abuelo. Se lo carga, solo me queda esta opción, pues lo hago. Totalmente. Bueno, luego ya una vez se lleva los cuerpos, pues les quita la ropa, las decapita, que ya sabemos que ese deseo estaba siempre en la mente de él. Va a ser una constante en su modus operandi, sí. También las descuartiza, pero es que además él tenía una cámara Polaroid con la que cada X tiempo del trabajo se va parando y hace fotos de cómo lleva el proceso de esos cadáveres, que a mí eso ya me deja muy mal. Pero es que lo peor es, una vez termina todo esto, se ducha, se limpia, se asea y se va a un bar cercano a tomarse una cerveza porque, según él decía en las entrevistas, le gustaba como saborear ese momento de me voy a analizar. Sí, lo que decíamos. O sea, pensaba en qué había sentido, sus emociones, las analizaba. Y dices, Dios mío, que acaba con la vida de 2 personas y está ahí tan tranquilo tomándose una cerveza. Es más, a partir de este momento, no penséis que él para. De hecho, él empieza a escalar. Y me refiero a que cada vez es más cruel con las víctimas y además mata cada menos tiempo porque le cuesta más saciar, digamos, sus fantasías, ¿no? O sea, a partir de aquí empieza a pasar menos tiempo entre víctima y víctima. El modus operandi es mucho más cruel. Su siguiente víctima sería Aiko Koo. Sí. Y el caso de Aiko Koo es curioso porque Ed Kemper la coge en su coche, ¿no?, de autostopista y le dice que bueno, que él quiere quitarse la vida y quiere que ella escuche sus últimas palabras. La ata, la amordaza, y Aiko es que colabora en todo momento. De hecho, se tiran hablando como 1 hora y media. 1 hora y media, es que es brutal. Y ella le escucha, intenta entender cómo se siente, incluso intenta hacer, porque ella se piensa que bueno, que él se va a quitar la vida, aunque ella está como está, amordazada y demás, e incluso está intentando hacerle entrar en razón, tipo, valora tu vida, no lo hagas. Pero él es que realmente esto era una excusa. Claro, de hecho, Aiko Koo está tan metida en eso que hay un momento en que Ed Kemper se queda fuera del coche, se encierra Uno fuera. de los fallos que decía él que tenía. Sí, ella se queda dentro con las llaves y es que ella le abre la puerta porque se compadece de él. Sí, él dice, uy, va, yo vi que ella me podía pillar porque estaba fuera sin las llaves del coche y ella dentro, y en su lugar ella le quita el seguro y le deja hueco, tipo, evidentemente, siéntate, pasa. Acaba con su vida después de eso, pero es que, de verdad, lo más fuerte no acaba aquí, es que después de eso, al día siguiente, él tiene el cuerpo de Aiko Koo en el maletero y tiene que ir a una de sus sesiones rutinarias de terapia y va con el cuerpo de Aiko Koo en el maletero. ¿Y qué le dicen ese día sus psiquiatras?
que está totalmente cuerdo. Totalmente cuerdo. El día que, vamos, es que hace 24 horas había acabado con la vida de Sí, una la tenía, chica de 15 años en Sí. este caso. Y de hecho, a mí lo que me llama la atención es que cuando realiza todos estos asesinatos tiene pensamientos que dices, bueno, lo hemos visto desde el principio, pero que dices, madre mía, qué mente tan retorcida. De hecho, me acuerdo con una chica, con Thorpe, Sí. una joven que, bueno, según Kemper contaba en las entrevistas, esta chica tenía una frente prominente, tenía Muy una frente amplia. grande, y dijo que se quedó mirando a esta chica diciendo, uy, ¿cómo se vería su cerebro dentro de esta cabeza? Que ella dices, Ujú. vaya frase, Sí, y además dice, qué bien le quedaría un disparo en la frente. y es lo que hace. Es lo que hace. Es que son unos pensamientos. Además va un poco más allá con los cuerpos y lo que hace es guardarlos en el armario de su madre. Como, O sea, como diciendo, para que mira su lo que he madre, hecho. sí, para que ella duerma con un cuerpo y él además diga, mira, mi madre no se ha enterado, al final no era tan lista, ¿no? De hecho, a 2 de sus víctimas las acaba decapitando delante de la ventana de su madre, que su madre es que está, o sea, si mira por la ventana le pilla, Ujú. pero él como piensa que su madre no le va a pillar y que además la sociedad en Eso lo general dice mucho. es muy tonta, Dice que tú puedes hacer cualquier cosa. lo que quieras y no te van a decir nada. Sí, sí, eso llama mucho la atención. Pero sí que es cierto que después de todos estos asesinatos a las pobres jóvenes, él dice, es que a mí me queda algo pendiente. ¿Y qué es lo que le queda pendiente y el trauma que lleva teniendo él con su vida, con quien siempre ha tenido ese problema? Con su madre, que le ha rechazado, que le ha separado de sus hermanas. Kemper dice que incluso le llega a maltratar físicamente, aunque esto, según el propio abogado de Kemper, no es cierto. Es verdad Ujú. que era fría, que verbalmente Era sí muy que podía, estricta a veces, pero... pero no físicamente, sí, Sí. sí. Bueno, pues llega el 20 de abril del 73 y Viernes Santo, y él decide que va a acabar con la vida de su madre. Y Ujú. lo va a hacer de tal forma que, como es una semana en la que hay ciertos días festivos, Claro, es Semana Santa. claro, decide que va a acabar con ella ahí y con una amiga de la madre para que tenga esa coartada de se han ido de viaje y yo realmente no he Juntas. hecho nada. Exacto, no he asesinado Ujú. a nadie. Y bueno, todo empieza porque esa misma noche, el viernes, él ya está como pensando este proceso. Él ya lo tiene planeado. Sí. Kemper siempre En la lo que cama decías está ahí antes. pensándolo. Se quedó esa noche a dormir en casa de la madre, importante, Ujú. porque sabemos que él tenía un piso, pero se quedó Un con la madre. apartamentito. Y ella llegó tarde porque llegaba de una cena pues con gente de la Sí, universidad. con gente universitaria, sí, sí. Y él se asomó a mirar a eso de la 1 o 2 de la mañana, se asomó, vio que ella justo iba a apagar la mesilla y le preguntó a la madre si quería hablar, porque de vez en cuando, a pesar de esta relación, pues sí que es cierto que había veces que Kemper quería, pues bueno, hablar un poco, desahogarse con su madre y tenían ese momento de charla. Y él le dijo, no, solo quiero ver que has vuelto. Y ella dijo, ah, vale, tal. Pues apagó la mesilla y él se volvió ya a su cama pensando, vale, espero unas horas y acabó con ella. O sea, ya Sí. lo tenía en mente. Lo que dice en las entrevistas es que quería acabar con su madre de tal manera que ella no sufriera, en plan de una forma bonita, decía él, Que luego diferente cuando al veamos resto. el método, Sí. de todo menos bonito. Y básicamente fue que esperando unas horas cogió un martillo y cuando ya su madre estaba dormida, pues le dio un golpe muy, muy fuerte en la cabeza que ni siquiera reaccionó el cuerpo porque ya había acabado con ella. Aún así él la remató, porque sabemos que Ed Kemper tenía esa mente. Ujú. Pero aquí ocurre algo que no ocurre con ningún asesinato anterior, y es que segundos después de acabar con la madre, le empiezan a entrar arcadas a Kemper. Es la primera vez que muestra sentimientos Exacto. desde sus abuelos. Desagrado ante una muerte. Es la Pero- primera vez, pero eso se le va rápido con la excitación, el gozo que Ujú. siente, que no lo sentía así desde que acabó con sus Claro, abuelos. de hecho, él guarda la cabeza de su madre y la utiliza para sus fantasías. O sea, él en sus entrevistas dice imagínate. literalmente que la humilla. O sea, que Sí. ya nos imaginamos ¿Por dónde iba la cosa? por dónde va. O sea, que es verdad que siente asco, dice que incluso vomita de las arcadas, pero eso no le impide Él sigue con su plan. hacer esto. Claro, y el plan de hecho era también acabar con una amiga, y justo al día siguiente la madre, de casualidad, había quedado con una compañera suya. Sally Hallett. Exacto, esta mujer pues se acercó a la casa de Kemper, bueno, de la madre de Kemper por la tarde, y llamó a la puerta, dijo Kemper que estaba a punto de llegar, Sí, que su madre estaba comprando las que últimas había cosas llamado para un la momento. cena. Sí. Entonces estaba a nada de llegar y fueron los dos al salón. Él le quitó el chaleco. Ujú. Y además es que esto, Kemper, volvemos a lo de que él a veces actúa Por por impulsos. frases, por impulsos que le dice su víctima, por desgracia. En este caso iban al salón los dos y Sally Hallett dijo, vamos al salón y vamos a sentarnos en el sofá. Dijo, que estoy muerta. Típica expresión de, ay, qué cansada estoy. Pues eso hizo que Kemper automáticamente cogiese un objeto del salón y le diese en la Sí, cabeza. es como si esa frase de estoy Le muerta dijera. despertó, dijo, Sí. sí,
Sí, de hecho, él decía, yo pensaba acabar con ella un poco más tarde, en plan, más largo, le iba a traer algo de tomar o de comer, pero no, fue como que dijo esa frase y dijo, vale, lo tengo que hacer, Sí. lo hago ya. Bueno, pues total, ya acabó con las 2 mujeres y después de eso es cuando él decide huir en coche porque dice, bueno, ya me estoy arrepintiendo, ya me estoy poniendo nervioso, creo Claro. que me van a pillar a pesar de esta coartada que me he montado. Claro, más que arrepentirse, que Ed Kemper nunca llega a decir que se arrepintiera, lo que pasa es que piensa, con las estudiantes universitarias hasta ese momento no le han relacionado Claro. porque no tenía relación personal con ellas, parecen víctimas al azar, pero en cuanto le pase algo a su madre, a su mejor amiga, se vea el historial que tiene Kemper con su madre, esa relación tóxica, va a ser Sí, el vas a primer ver. sospechoso. Entonces él coge su coche y huye. Aquí, según él, tiene una especie de catarsis en el que se da cuenta de que no tiene que matar a más jóvenes universitarias. Sí, que ha hecho sufrir a mucha gente, que acabó con la vida de muchas chicas que tenían un futuro por delante. Eso es, y que una vez ha acabado con la vida de su madre, ya se ha cumplido su objetivo. De hecho, en una de sus entrevistas dice, tenía que parar una vez que mi madre estaba muerta. Tuve casi una catarsis, me puse incluso enfermo cuando la asesiné. Sabía que después de eso no podría parar, pero desearía haberlo hecho antes porque esas personas, no cosas, esas personas todavía estarían con su familia, refiriéndose a las universitarias. Sí, es que además, sobre todo esa frase de sabía que no podía parar, efectivamente Kemper decía que ya pues ese éxtasis al que le había llevado el acabar con la vida de Clarnell, de su madre, es como que él sentía que ya no tenía poder sobre su cuerpo, que aunque Sí. su mente supiese lo que estaba haciendo, su cuerpo ya no pertenecía a él. Claro, pero los criminólogos dicen que realmente el detonante para que Kemper se entregue es que se da cuenta de que mientras no le pillen, nunca va a poder hablar de sus casos, nunca va a poder El ego del contar asesino. el ego del asesino. No se va a poder recrear como ha hecho ahora, dando un montón de entrevistas, hablando en la cárcel, saliendo en series, todo. No se va a poder recrear. Y Sí. eso para él dice, tengo que entregarme. Sí, y a mí, bueno, la llamada a la policía es como mi Claro. parte más llamativa, porque recordemos que esto no sé si lo hemos destacado, que Kemper intentó presentarse, ¿no?, a las pruebas A de las policía, pruebas de policía, sí. pero era muy grande, pesaba mucho y pues no pudo pasarlas. Entonces él tenía esos contactos, esos amigos de agentes Además, de policía. es que él se hizo muy amigo de los policías que llevaban el caso de, en ese momento la prensa lo llamaba el decapitador de colegialas, y se hizo amigo de los investigadores un poco para que ellos le fueran contando por dónde iban los tiros, Sí. si era sospechoso, si no. De hecho, una vez casi le detienen, Casi, le sí. acaban deteniendo por tener un arma ilegalmente, pero no se enteran de esto. No. Entonces, bueno, es a partir de aquí cuando ya él decide llamar a la policía, pregunta por uno de los agentes que sabe que lleva este tipo de casos porque ya conoce a los agentes, y le responde otro que dice, oye, mira, ahora mismo esta persona no está. Y él le dice, vale, Andy, porque sabe quién está al teléfono. Le llama por el nombre, Sí, Andy. le dice, Andy, te quiero contar esto, yo he acabado, soy el asesino de colegialas. Y Andy, como son colegas, Dice, ¿qué dices? y le cuelga. En plan, sí, bueno, la bromita ya ha La quedado bromita aquí. ya ha estado bien, ¿sabes? Lo que pasa es que luego es verdad que le coge el teléfono la persona que se lo tiene que coger, ¿no? El que dirige la operación, y cuando él le da algunos detalles dice, Sabe que es. va a ser él. Sí, sí, Entonces automáticamente. le detienen, él es absolutamente colaborador, volvemos, se quiere recrear en sus crímenes, les Sí. explica todo. Y les acompaña a los puntos donde ha dejado las cabezas, los cuerpos. Donde se ha Él deshecho de ayuda las a todo. víctimas, le cuenta cuál es su modus operandi, les dice, o sea, de verdad, lo describe con tantísimo detalle Sí, que luego cuando entra su equipo de abogados, él tiene un equipo de abogados, realmente le dice, es que no podemos hacer no puedo nada. hacer nada por Has ti porque ya lo has contado todo. contado todo, o sea, no puedo hacer nada, lo único que pueden hacer es intentar que se declare inocente por locura. Pero claro, ningún psicólogo, ningún psiquiatra, literalmente nadie se cree que- declara a su favor, Claro. ¿no? De hecho, es detenido, él finalmente va a juicio y en el 73 pues le condenan a varias cadenas perpetuas, básicamente porque en ese momento no existe la pena de muerte en y ese además, estado, sí, y por unanimidad de la sala. que es difícil. Todo el mundo sabe que Kemper es consciente de todo, saben qué tipo de mente tiene, y es que todo el mundo vota a favor de la cadena perpetua. Sí, nadie quiere hacer que ese hombre salga de la cárcel alguna vez, pero en la cárcel es que se convierte en un preso modélico. Claro, aquí ya empieza otra etapa. O sea,
él entra en la cárcel como un asesino, obviamente mal visto por lo que ha hecho, por todas las chicas, por su madre, por los abuelos, con toda la gente que ha acabado, pero de repente a partir de su entrada en la cárcel, como él es muy buena, bueno, iba a decir buena persona, no, es muy majo, sabe tratar con la gente. Sí, sabe fingir que es buena persona. Ya de por sí se lleva muy bien con los trabajadores de la cárcel, pero es que ya luego... Sí, se hace colegas, se hace fotos con ellos y todo, es increíble. Quiere como, yo creo que con lo que hace en la cárcel, que ahora lo explicaremos, quiere como manchar, o sea, limpiar su imagen, ¿no? Decir, venga, soy una persona que ayuda a la gente, a pesar de todo. Y es ahí cuando él empieza a grabar con su voz grave, porque la voz de Kemper es muy profunda, es bonita, las cosas como son. Empieza a grabar audiolibros. Y le dan hasta premios. Eso, porque hay incluso gente, por ejemplo, ciega, que, oye, no puede leer y escucha la voz de Kemper, forma parte de su día a día, le escucha todo el tiempo hasta tal punto que hay una anécdota muy curiosa, y es que una pareja de ciegos que se iba a casar pocos días después pidió por favor ir a la cárcel para hablar con Kemper, y lo hicieron y le dieron las gracias por su labor. Le mostraron su admiración, le dijeron que era una persona increíble, que es que ya le sentían como familia. Claro, tú dices, pero vamos a ver, pero no vamos a olvidar que esta persona ha hecho lo que ha hecho y tiene la mente que tiene. Es que a mí es lo que me deja helada directamente. Sí, de hecho, bueno, quiero ir cerrando expediente porque con este tema podríamos estar hablando horas, pero nos vamos de tiempo. Sí. Y quiero cerrar con esto porque al final es como, ¿de verdad pensamos que Kemper se ha podido reformar en la cárcel? ¿Lo está fingiendo? Yo creo que es imposible que se reforme. Yo creo que personalmente. Es muy difícil, sobre todo porque lo suyo va desde que es un crío. Es que él mismo lo dice, yo desde que tengo uso de la razón me encantaba decapitar cosas, en plan, bueno, animales, gente, tal. Y dices, bueno, es que ya solo con esa mente, con ese deseo, desde que tienes uso de razón, yo ahí le veo cosas como, no sé, muy difíciles de reparar. Sí, la verdad. Y bueno, en el próximo episodio de 13 Crímenes me toca a mí traer caso, y es, yo te diría que uno de los más truculentos y macabros de los que hemos hablado actualmente. A ver cómo lo contamos, pero yo bueno, no digo más. Lo averiguaréis en el próximo episodio de 13 Crímenes. Somos Emma Entrena y Silvia Ortiz, y esto es 13 Crímenes, un videopodcast de Calle 13.